Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que les dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Todo comenzó como un día tranquilo en la vecindad. El chavo jugando tranquilamente en la vecindad. Don Ramón viendo la televisión. Y hasta ahí todo iba normal en la vecindad. Pero las cosas cambiarían, ya que al día siguiente el chavo fue a caminar por toda la vecindad, fue a caminar en la vecindad, impensándose sobre qué iría después con algo o pensativo, o si hacía algo, o para pensar qué podría hacer, hasta que se lo piensa, decide ir al parque un rato. Pero mientras caminaba, ve de lejos algo extraño, pero no puede ver debido a que estaba muy lejos. Pero decidió no irse porque pensaba que podía ser una mala idea en ir a la vecindad. Así que el chavo fue y, por otra parte, Don Ramón estuvo viendo la televisión, pero hasta que cuando escucha al chavo jugando, entrando a su barril, él sabía que el chavo solo quería relajarse un poco después de caminar en la vecindad, el cual Don Ramón decidió salir afuera un rato para pensar en las cosas bien. Por otra parte, Kiko y el chavo y la chilindrina estaban jugando tranquilamente con la pelota de Kiko. Hasta que Kiko ve el barril y hasta que se asoma para ver al chavo y ve que el chavo estaba ahí tranquilamente. Y Kiko decidió no molestar al chavo. La chilindrina le dice que posiblemente el chavo debe estar tranquilamente en su barril. Kiko le dice a la chilindrina que posiblemente tenga razón. Y mientras tanto, el chavo estaba tranquilamente en la vecindad, sí, dentro de su barril, tranquilamente, sin problemas, más para no cometer ningún problema, para que nada malo pasara. Y mientras tanto, Don Ramón fue a caminar por la vecindad y hasta que ve de lejos la cosa que había visto el chavo, que era una fábrica, pero estaba de lejos. Así que Don Ramón, lleno de curiosidad, decidió ir a ver ese lugar, para ver de lejos, pues en la noche. Así que Don Ramón fue así que Don Ramón se fue de vuelta a la vecindad y decidió volver. Pasar dentro de unos minutos ya había caído y todos fueron a dormir, pero menos, pero menos Don Ramón, aunque se despertó, todo para que nadie se despertara. Así que, abriendo lentamente la puerta de su apartamento, salió de su casa y salió directamente de la vecindad con una linterna en manos. Fue a ese dichoso lugar para llegar. Luego de unos minutos, Don Ramón llega y ve que la cosa que había visto él era una fábrica, el cual Don Ramón decidió entrar. Y al entrar, ve que la fábrica no había nadie. Don Ramón pensó que posiblemente podría ser una fábrica de juguetes, así que decidió investigar por toda la zona. Mientras caminaba, ve que de los pas ve que había muchas cosas, como pósters pegadas en la pared. Pero lo que más le sorprendió y es que esos cuadros tenían unas cosas bastante extrañas. Pero Don Ramón no le prestó atención y decidió ir al lugar donde fabricaban los juguetes. Y cuando se da cuenta de que no había nadie. Y hasta que Don Ramón ve que el lugar estaba abandonado y no había nadie. Así que Don Ramón decidió seguir con su camino y se pone a investigar toda la zona.
Y, pero hasta que ve que había un camino, ¿no? Que llevaba un camino metálico. Pero al caminar ve que el lugar estaba, que el camino estaba medio roto, como que algo se hubiera caído y se hubiera roto. Y Don Ramón decidió pensar qué iba a hacer hasta que este se regresa y decide pensar cómo iba a cruzar del otro lado. Así que ve dos tablas de madera y decidió usarlo como puente. Así que Don Ramón, utilizando de las tablas, usa, lo usa como puente y decidió usarlo como puente. Pero antes decidió mirar abajo y ve que las tuberías había manchas de sangre, como que alguien se hubiera caído. Así que Don Ramón comenzó a caminar y hasta llegar al otro lado. Y cuando llega, ve que del otro lado había una puerta con el símbolo de una flor. Y ve que una puerta, el cual cuando la abre, ve que había algo de lejos. Pero cuando llega, ve que había una caja de vidrio, el cual no podía ver debido a que estaba lleno de polvo. Así que Don Ramón, con un trapo que agarró, empezó a limpiar la caja de vidrio. Y al limpiar, ve que la caja estaba, ve que adentro de la caja estaba vacía, como que alguien la había sacado. Pero Don Ramón se queda confundido porque no entendía de qué era lo que estaba dentro de la caja de vidrio. Hasta que Don Ramón se regresa para ver, para buscar si alguien se le había perdido algo. Y decide usar pero hasta que ve que la caja estaba con roturas. Como que alguien había intentado, como que algo pequeño hubiera intentado romper la caja de vidrio. Así que Don Ramón decidió salirse de esa cosa, pues sentía que algo no estaba bien. Así que comenzó a caminar. Pero mientras caminaba, no paraba de pensar de qué había pasado. Así que Don Ramón decidió seguir caminando. Pero luego escucha ruidos extraños, como que algo estaba comiendo algo. Y decide seguir el origen del sonido para ver qué era ese ruido. Así que Don Ramón fue a seguir escuchando y hasta que descubre que el sonido provenía de una habitación. El cual, cuando la abre, ve que la puerta, ve que estaba muy oscuro. Y hasta que Don Ramón se pega a la pared para encontrar el interruptor. Y hasta que logra encontrarla y la enciende. Pero al encender, Don Ramón se sorprende al ver lo horrorizado. Eran cuerpos sin vida como de una araña rosada que eran Mommy Longlegs. Unos peluches que son los Smile Critters. Junto a un gato morado y alto llamado Capna. Y a otro que es un perro llamado Dog Day. Y el último era una persona amarilla que fue asesinada llamado Player. Don Ramón estaba sorprendido. Pero a la vez estaba preocupado y ve que al lado de Player había algo y cuando se asoma para ver qué ve que se trataba de una pequeña muñeca. Y Don Ramón, confundido, no sabía de quién era esa muñeca y qué hacía aquí. Así que Don Ramón la agarra y decide revisarla por un tiempo. Decide revisarla para ver qué tenía, pero no tenía nada. Hasta que Don Ramón se lo piensa y piensa que posiblemente a una niña debió perder a esta muñeca. Así que le deja y decidió salir. Pero cuando voltea, ve que en las paredes había un mensaje escrito con sangre que decía: huye de aquí, Poppy se ha vuelto loca. Don Ramón, confundido, no entendía exactamente. Y hasta que ve que con la palabra Poppy, voltea a ver a la muñeca y ve que la muñeca todavía seguía ahí. Y Don Ramón pensó que el nombre de la muñeca esa se llamaba Poppy. Y así que Don Ramón decide salir de la habitación. Pero una voz proveniente de atrás, que era la de Poppy, diciéndole: ¿a dónde crees que vas? Don Ramón, sorprendido, voltea para ver qué había pasado. Y cuando voltea,
ve que Poppy se había levantado. Y esta la miraba con una cara de psicópata. Y le dice, solo quiero jugar contigo. Don Ramón, asustado, empieza a correr del lugar mientras Poppy lo tenía perseguido. Así que Don Ramón empezó a correr de esa cosa. Sí, hasta que logró perder a esa muñeca y Don Ramón pensó que solo era su imaginación. Y así que decidió salir de la fábrica. Así que él sale de la fábrica y se va de vuelta a la vecindad. Al día siguiente, el, el profesor Girafales fue al apartamento de Doña Florinda como todos los días y el chavo siempre veía al profesor Girafales trayendo un ramo de flores para Doña Florinda. El chavo pensativo decide pasear un rato por la vecindad. Así que sale de su barril y hasta que ve que Don Ramón seguía dormido. Estaba asustado. Y Don Ramón estaba más asustado. Estaba asustado y el chavo decidió salir de la vecindad por un rato, así que él se va a ir. Don Ramón decidió no contarle nada a la Chilindrina. Así que Don Ramón se tranquilizó y que Don Ramón decidió quedarse, tranquilizarse. Por otra parte, el chavo caminaba tranquilamente en la carretera y hasta que ve de lejos la cosa que él había visto el otro día, así que el chavo decidió acercarse para ver qué era. Y cuando ve que era pero decidió verlo en la noche, lo mismo que había hecho Don Ramón. Así que el chavo se regresa a la vecindad. Mientras Kiko y la Chilindrina jugaban con la pelota de Kiko, ven entrando a el chavo. Pero este se mete a su barril. El Kiko estaba muy confundido y no entendía qué le pasaba al chavo. La Chilindrina le dice que posiblemente debe ser algo que le pase al chavo. Pero Kiko le dice que posiblemente debe calmarse. Mientras tanto, Don Ramón estaba tranquilamente, pero hasta que ve al chavo entrando a su barril y muy confundido, no entendía qué le pasaba al chavo, así que decidió descansar. Pasaron de unos minutos y ya era de noche y todos estaban dormidos, pero menos el chavo, así que el chavo sale de su barril y entra sigilosamente a la casa y este sale sigilosamente de la vecindad y fue directamente a ese lugar. Y luego de unos minutos llegó a la fábrica y el chavo se sorprende al ver que lo que había visto era una fábrica, al cual decidió asomarse para ver qué había dentro. Y cuando entra, este se sorprende al ver que no había nadie. El chavo pensativo decía, en su mente decía que posiblemente podría encontrar a los trabajadores de la fábrica porque seguramente se da cuenta de que se trataba de una fábrica de juguetes. Así que el chavo decide explorar por la zona. Pero mientras caminaba, llega al mismo sitio del camino roto. Pero el chavo ve que había dos tablas de madera. Pues lo que él no sabía, y es que Don Ramón estuvo ahí y mira abajo y ve las tuberías con sangre, como que alguien se había caído. Así que el chavo, muy asustado, decidió caminar sin mirar abajo y llega al otro lado. Así que él llega y ve la puerta está abierta y cuando entra ve que el otro lado estaba la caja de vidrio, pero con muchos golpes. El chavo, confundido, pensaba que que algo pequeño hubiera escapado, pero no sabía quién había escapado. Así que escucha un sonido y el chavo fue a ver qué había pasado. Y cuando llega, ve a la pequeña muñeca Poppy comiendo los restos de Capna. Y el chavo pensativo no entendía de qué hacía.
qué le pasaba a esa pequeña muñeca y por qué estaba viva. El cual el chavo se le acerca lentamente. Pero esta voltea y mira al chavo con una cara de psicópata. El chavo asustado y le dice de cómo se llamaba. Esta le dice que su nombre es Poppy y que la verdad solo estaba buscando a alguien para jugar, ya que no tenía nadie con quien jugar, así que le dice, ¿quieres jugar conmigo? El chavo con una voz asustada le dice, ¿y cuál sería ese juego? Poppy le dice que el juego se llama Corre. Y hasta que Poppy saca un cuchillo y le dice, ¿quieres jugar conmigo? Pero el chavo le dice que no tenía tiempo para jugar. Así que el chavo se retira. Pero Poppy corre hacia él y le bloquea el paso. Y le vuelve a decir una vez más, ¿quieres jugar conmigo? Pero el chavo le dice, no tengo tiempo para jugar contigo. Así que el chavo se retira y hasta que Poppy enojada le dice, tendré que asesinarte. Y el chavo al escuchar que esa muñeca quiere asesinarla, esta corre para asesinar a el chavo. Pero el chavo agarrando una escoba, un palo de una escoba, golpea bruscamente a Poppy haciendo que se estrelle contra la pared, dejándola inconsciente. Así que el chavo asustado corre hacia la vecindad para alejarse. Y hasta que logra salir de la fábrica y él logra escapar, pero sin darse cuenta el chavo había dejado la puerta de la fábrica abierta. Así que en una parte Poppy fue a seguir a donde se había escapado el chavo y ve que el chavo había dejado la puerta abierta de la fábrica y ve que y esta sale un poco y se asoma para ver del otro lado y ve que del otro lado y ve que de lejos estaba la vecindad. Poppy con una cara aterradora decía, asesinaré a todos de la vecindad. En una parte, el chavo regresó a la vecindad, pero muy asustado, este se mete hacia su barril y se queda dormido. Al día siguiente, Don Ramón estaba regresando a la vecindad, pero hasta que ve al chavo dentro de saliendo de su barril muy asustado, Don Ramón le dice al chavo de qué había pasado. El chavo le dice que anoche se despertó y fue a ese lugar y extraño menciona de que era una fábrica y le cuenta de que una muñeca y cuando entró vio un lugar muy extraño, como cosas extrañas, pósters pegados y unas tablas de madera en el hueco de un camino de metal roto. La sangre que alguien se había caído, la caja de vidrio con golpes y sobre todo una muñeca pequeña llamada Poppy. Don Ramón asustado recordó la última vez, el otro día que fue allá y este se acerca al chavo y lo lleva a su apartamento y le dice, chavito, te voy a decir una cosa. Ayer en la noche fui a ese lugar y yo también vi a esa pequeña muñeca, el cual llamada Poppy, pero no sé qué le pasaba. El chavo le dice que cuando la encontró quiso jugar con ella, pero tenía un aspecto de maldad como de un psicópata. Don Ramón le dice que posiblemente Poppy sea una psicópata o algo peor. Y hasta que el chavo se asusta pero luego escucha dos gritos. Y hasta que Don Ramón muy asustado no sabía qué hacer. Y hasta que sale doña Clotilde y le dice que ella escuchó los gritos de Kiko y la Chilindrina. Así que doña Clotilde fue al segundo patio para ver qué había pasado. Y mientras tanto, doña Clotilde fue al segundo patio, pero cuando llega, se sorprende al ver los cuerpos sin vida de Kiko y la Chilindrina con varias apuñaladas de un cuchillo. Doña Clotilde estaba muy asustada hasta que ve en el suelo a la pequeña Poppy. Pero doña Clotilde piensa que es una niña pequeña. Así sí que se le acerca y le dice, disculpa pequeñita, pero estás perdida. Pero Poppy le dice, yo solamente quiero jugar un juego. Doña Clotilde le dice, ¿y cuál es ese juego? Y Poppy sacando
el cuchillo le dice, se llama No te muevas. Y hasta que Doña Clotilde intenta escapar, pero Poppy se lanza hacia Doña Clotilde y empezó a asesinarla. Y mientras tanto, Doña Florinda estaba preocupada por su hijo Kiko y Don Ramón le dice que también estaba preocupado. El chavo le dice que hay algo peor, que podía hacer eso, pero luego escuchan los gritos, el grito de Doña Clotilde. Así que el chavo asustado se esconde hacia su barril. Y Don Ramón y Doña Florinda estaban muy asustadas hasta que escuchan que la puerta de la vecindad se abre y de ahí sale Poppy pero embarrada de sangre. Don Ramón muy asustado le dice a Poppy, a esa muñeca, que de cómo había llegado a la vecindad. Poppy le dice que ella, que, que que el chavo por un descuido había dejado la puerta abierta de la vecindad y que gracias a ella y que gracias a él ella logró escapar de la fábrica. El chavo sorprendido, sí, Don Ramón muy asustado, pero Doña Florinda le dice de qué ha hecho con su hijo Kiko y con la Chilindrina. Poppy le dice, sí, a esos dos los asesiné. Y Doña Florinda estaba muy enojada y quiso darle una cachetada a ella, pero al darle a ella, resulta que ella estaba hecha de cerámica y Doña Florinda estaba muy asustada y le dice, aquellos que nunca juegan conmigo, los asesino y si alguien llega a jugar conmigo, yo acabo de matar a Doña Clotilde, así que siguen ustedes. El chavo estaba muy asustado y hasta que escucha que esa cosa asesinaba a Don Ramón y a Doña Florinda y el chavo estaba muy asustado hasta que escucha que Poppy va directamente hacia el barril del chavo. El chavo estaba muy asustado y como Poppy era muy pequeña y no podía asomarse en el barril, esta salta y se asoma y le dice, me rechazaste una vez, pero muy pronto volveré y sé que aceptarás jugar conmigo. El chavo estaba muy asustado y ya no sabía qué hacer. Él se había quedado solo, ya que Poppy había asesinado a todos. Y ya no sabía qué hacer y no sabía con quién iba a quedarse.